El problema dice así, se requiere medir volúmenes molares parciales de sulfato de magnesio. Esta técnica es experimental. Para esto se formulan disoluciones de la sal con diferentes fracciones molares en 1000 gramos de agua y se mide el volumen total de cada una. Entonces, se obtuvieron estos resultados para 0 moles, es decir, agua pura, tan solo los 1000 gramos de agua. Tengo un volumen total de la mezcla de 1001.8. Este está en centímetros cúbicos. Para punto 0,5 el volumen total es 1001.7. Para punto 1 el volumen total también es 1001.7. Para punto 15 el volumen es 1001.78. Y para punto 2 el volumen es 1001.88. Se entiende que cada renglón, de nuevo, cada renglón de esta mezcla es una mezcla diferente. Cada renglón de esta tabla. Entonces, para el caso de 0.05 moles, se adicionó esa cantidad de sal en 1000 gramos de agua. Luego, en otro recipiente, 0.1 moles de sal se agregan a 1000 gramos de agua. En otro recipiente, 0.15 se agregan a 1000 gramos de agua. Y de cada mezcla que es independiente se va midiendo el volumen total. De modo tal que tengo una relación de volumen total que depende del número de moles. Con base a estas mediciones nos pide calcular volumen molar parcial del sulfato de magnesio. Vamos a interpretarlo de nuevo. Ya lo resolvimos por método gráfico, entonces lo vamos a resolver mediante un método numérico, que va a ser la aplicación de derivadas de alta precisión. Primero, nada más para recordar nuevamente la definición de volumen molar parcial. Imagínense que en un recipiente aquí tengo los 1000 gramos de agua y voy adicionando una cantidad infinitesimal de moles de sulfato de magnesio. Si inicialmente en estos 1000 gramos de agua que ocupan un volumen B, yo añado esa cantidad de moles de sulfato de magnesio, la mezcla final tiene un incremento o decremento de volumen, tiene un cambio. A eso le voy a llamar diferencial volumen. Entonces ustedes saben que el volumen molar parcial de sulfato de magnesio va a ser una razón de cambio. ¿Cuánto cambia el volumen total de la mezcla cuando yo cambié una cantidad infinitesimal de moles de sulfato de magnesio? Si el sistema se mantiene a temperatura, presión y mantiene el número de moles de agua del solvente constantes. Entonces lo que me están preguntando es esta razón de cambio. Esa es la definición del volumen molar parcial. Y me lo piden específicamente para la mezcla de 0.1 moles. Esto equivale a 0.1 molal o molalidad. Recuerden que molalidad es el número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente. Es un kilogramo de solvente, por eso el número de moles coincide con la molalidad. Por ahora nos vamos a centrar entonces en moles de soluto contra volumen de la mezcla. Ya lo resolvimos de manera gráfica. Si yo grafico el volumen contra el número de moles, obtengo esa tendencia. Y me están pidiendo realmente esta pendiente, ¿no? Esta pendiente es el cambio de volumen respecto al número de moles de la especie que es sulfato de magnesio manteniendo PET y moles de agua constante. Ya lo hicimos de manera gráfica. Ahora vamos a hacerlo de manera numérica, que debería de ser más preciso. Si yo no uso el método gráfico, noten que yo tengo los valores del volumen, ¿no? Tengo este punto de en medio, tengo este punto, tengo el volumen para 0.2, tengo estos 4 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y bueno, también tengo el de 0. Tengo 0, punto 0.5, punto 1, punto 15, también tendría este punto. Y tengo punto 2, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces, yo sé un volumen que podría ser una función de número de moles de sulfato. Entiéndase que V sería el volumen total de la mezcla como propiedad extensiva. N es el número de moles de sulfato que se han añadido a la solución. El problema se reduce a calcular el volumen molar parcial de sulfato como la derivada
con respecto a moles de sulfato a temperatura, presión constante y número de moles de agua constante, pero evaluado en número de moles de sulfato igual a 0.1. O sea, en la solución con N igual a 0.1 moles. Entonces, ese punto corresponde al volumen molar parcial, que estaría ahí. Como ya notaron, el problema se reduce a calcular la derivada de una función en un punto, dado que yo conozco los puntos de esa función. Vamos a usar un método numérico. Requiero entonces calcular la derivada en este punto, el punto específicamente es 0.1, conociendo 5 puntos de la función. Conozco este y este, ¿no? Que son los de la tabla. Vamos a recordar un poco el método de derivadas numéricas de alta precisión. Nada más para sentar contexto, no me voy a tardar tanto en la definición, igual les paso el tema completo si lo quieren recordar. Para cálculo de derivadas podemos aproximar la función mediante el teorema de Taylor, con series de Taylor. Si una función f y sus primeras n más 1 derivadas son continuas en un intervalo ax, este es el teorema de Taylor, entonces el valor de la función de x se puede aproximar así, con una serie de Taylor. ¿Qué sería así, no? F de x es la f en un punto a, más la primera derivada de f en un punto x menos a, más la segunda derivada de f evaluada en a, entre factorial de 2x menos a al cuadrado, y así sucesivamente hasta la derivada de orden n, entre factorial de n, evaluada en a, por x menos a la n. Con base al teorema de Taylor, se trunca esta ecuación. Usualmente se trunca a la primera derivada, ¿no? Si yo trunco a la primera derivada, puedo calcular la primera derivada en una constante a evaluada en a, conociendo la función x, o al revés. De la aplicación de este teorema surgen algunas aproximaciones de derivadas que les voy a mostrar a continuación. Puede haber aproximación de orden 0, de orden 1, de orden 2, ¿no? Que esto equivale a en qué punto yo trunco la serie de Taylor. Si la trunco en el primer término, se dice que aproximé a orden 0. Si la trunco en el segundo término, puedo aproximar la primera derivada o bien la función. Si trunco en el tercer término, puedo aproximar la segunda derivada. Estas son aproximaciones numéricas. Naturalmente, dependiendo de dónde trunque, si por ejemplo esta es mi función y quiero la derivada allí, pues dependiendo de qué orden yo trunco la derivada o esa serie de Taylor, yo puedo aproximarla con más precisión. Aquí se entiende que conforme más términos utilice de la serie de Taylor es más exacta la aproximación. Hay varias fórmulas. Hay varias ecuaciones de diferenciación numérica para estimar estos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí la primera derivada se puede estimar como un delta y, esto es un delta y como tal, entre un delta x más una función o que se llama función error. Quizás sí la vieron. Y bueno, en este caso el delta de la función o el delta de y se le conoce como primera diferencia hacia adelante. Esta diferencia yo la puedo estimar dependiendo de los puntos que yo conozco. Tengo una forma de aproximar la derivada. Digamos, yo quiero calcular la derivada aquí y yo tengo un punto sucesivo. Entonces la derivada real pues es esta, pero yo la puedo aproximar con otro punto adicional, ¿no? Aquí se dice que la derivada está hacia adelante, porque la quiero evaluar en este punto x y yo tengo la función en ese punto x y adelante. Si yo la quiero aproximar igual en x y conozco un punto x y un punto de la función detrás de x, aquí se entiende que tomo la derivada hacia atrás, esta es la derivada hacia adelante, y existe una derivada central. Aquí tengo la derivada y tomo un punto antes y después que está equidistante a este punto inicial. Por eso aquí dice 2h.
Tengo este punto de la función, conozco este punto de la función y a mí me interesa esta derivada. Podemos usar cualquiera, ¿no? Aquí por facilidad podríamos utilizar la derivada central. ¿Por qué? Porque en el gráfico hay que analizar dónde me piden la derivada. Me la piden aquí, ¿no? Ahí yo requiero la derivada, volumen molar parcial de sulfato de magnesio, le llamé B. ¿Y cuántos puntos tengo? Tengo el de 0.05, tengo el de 0.15 y tengo el del 0.2, ¿no? Si yo tomo 4 puntos, o sea, el de 0.1 no, pero los siguientes dos, yo puedo aproximar la derivada en el 0.1 mediante el teorema central. Entonces podríamos usar la ecuación de aproximación de primera derivada central. Vamos a intentar el cálculo. Se tienen varias ecuaciones, ¿no? Estas son hacia adelante y hay aproximaciones de primera, segunda, tercera y cuarta derivada. Aquí solo requerimos la primera derivada. Estas ecuaciones son hacia atrás, pero les voy a mostrar la central. La central es la que me va a servir. Voy a usar la primera derivada central para que observen. Vamos a interpretar, digamos, yo requiero esta derivada, les comentaba, volumen molar parcial de sulfato de magnesio, y conozco este punto, el de 0.05, el de 0.15 y el de 0.2. Estoy usando el gráfico nada más para que se den una idea, pero realmente no requeriría el gráfico, yo la puedo calcular meramente con los datos de la tabla. Entonces yo requiero la derivada aquí. A 0.1 le voy a llamar xy. Requiero la primera derivada en xy. Lo que está antes le voy a llamar xy menos 1. Y lo que está antes todavía le voy a llamar xy menos 2. Xy menos 1 vale 0.15. Xy menos 2 vale 0. Xy más 1 debería valer 0.15. Aquí valía 0.05, ¿verdad? Xy más 1 vale 0.15. Y xy más 2 vale 0.2. Y aquí tengo las aproximaciones, está sencillo. Nada más habría que sustituir aquí. Noten que aquí no aparece xy. Estoy calculando la derivada centrada en 0.1, pero a partir de los 4 puntos que lo rodean. Y 0.1 está exactamente equidistante. Hay que definir también cuánto vale h. La h de esta expresión. Voy a trazar aquí abajo una recta que represente h. La voy a trazar de 0 a 0.2. Y en el gráfico de una derivada centrada, esto vale 2h. Recordando las expresiones que les di, que serían estas de aquí, ¿no? Recuerden que en el caso de una derivada central, la distancia desde el punto xy menos 2, en este caso, hasta xy más 2, se le llama 2h. Que sería h es la distancia del punto central a cualquiera de los dos puntos laterales. ¿Cuánto vale h para nuestro caso? Si 2h va de 0 a 0.2, h vale 0.1, ¿no? Ya sea la distancia del punto central al 0 o de aquí para acá. Si 2h vale 0.2, h vale 0.1. Considerando que están equidistantes, solo lo puedo aplicar si están equidistantes. Si no, ya podría aplicar algún otro, como la derivada hacia atrás o derivada hacia adelante. Hay que hacer el cálculo. Si yo requiero entonces la derivada I que representa el volumen molar parcial, vamos a sustituir en esta ecuación el valor negativo de la función evaluada en x y más 2. Recuerden que la función es volumen. Esto es la función de x, esto es x. Entiéndase que x es número de moles de sal
y f de x es volumen, ¿no? Volumen depende del número de moles. Entonces, menos f en x y más 2. Acá, ¿no? Debería ser 1001.88. Es decir, este es xy, este es xy menos 1, este es xy menos 2, xy más 1 y xy más 2 del gráfico y asumiendo que la derivada la requiero central. Luego eso lo multiplico por 8 veces. Todo esto recuerden que la parte superior, el denominador está en centímetros cúbicos. Función evaluada en xy más 1, o sea 1001.78. Luego menos 8 veces la función en xy menos 1, 1001.7. Estoy sustituyendo nada más. Más f en xy menos 2, o el volumen total de la mezcla en estado puro. 1001.8. Y todo esto entre 12 veces h. H quedamos que vale 0.1. Ya no me cupo el espacio para las unidades, pero el numerador tiene unidades de centímetros cúbicos. El denominador, la h, tiene unidades de mol. Entonces esto me queda centímetros cúbicos entre mol. Aquí las derivadas tienen unidades. Creo que tengo un error el 1001.7. Ah, pensaba que era este, pero tiene el mismo valor en .05. No, sí, creo que sí estaría bien. Con este resultado, volumen molar parcial me daría aproximadamente .46 centímetros cúbicos por mol. Varió poquito, en el método gráfico rondaba 1. Aquí podríamos intentar aproximar el valor. El detalle aquí que la función, los datos que me dan de la función no están tan juntos entre sí, ¿no? Es relativamente grande el incremento entre cada punto. Igual podríamos intentar estimarla hacia atrás con estos dos puntos o hacia adelante con los otros dos puntos para ver si nos da más o menos lo mismo. Nada más por tener otro valor. Tengo estos dos puntos y conozco este. Puedo aplicar aquí la ecuación de la derivada hacia atrás. La derivada hacia atrás conociendo algunos puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta aproximación toma h. Les voy a dar la ecuación hacia atrás. Hay una hacia atrás tomando 3 puntos. Voy a usar esa y comparamos. Voy a usar esta, la que es hacia atrás tomando 3 puntos. Aquí requiero en x, y si es un punto x, y. Se toma x, y. Aquí como es hacia atrás, al punto mayor le llama x, y, que en mi caso sería este. Al anterior xy menos 1 y al anterior xy menos 2, tomando los últimos 3, ¿no? Estoy tomando hacia atrás, pero sería tomando estos 3 puntos. O sería tomando hacia adelante estos otros 3, ¿no? La voy a tomar hacia atrás y calculamos también hacia adelante. Aquí sería xy, luego xy menos 1, luego xy menos 2. Ahora sí. Porque la tomo considerando estos 3. Ahí me va a dar diferente. De hecho, esta la descartaría. Igual hacemos el cálculo, porque aquí se infiere que vas descendente. Y nada más con estos datos pareciera una curva descendente, ¿no? Si lo hago hacia adelante, sí me da la ascendente. Yo esperaría que la que es hacia adelante me dé más precisa. Nada más para hacer el cálculo vamos a corroborar. 3 por función en xy, 1001.7, menos 4 por 1001.7, que es el anterior,
más 1001.8 y esto entre H. Para este caso H sí es 0.1, lo voy a multiplicar por 2. La H representa el rango para ir del punto inicial al punto final. Hay que ver cuánto nos da. Ok. Me da 0.5, que es el mismo valor más o menos que el anterior, ¿no? 0.5 centímetros cúbicos por mol. Al parecer sí me predice que es positiva. Y justamente obtengo prácticamente el mismo resultado que el anterior. Vamos a corroborar con la derivada hacia adelante. Este era hacia atrás. Esta es la ecuación para el método hacia adelante. Requiero 3 puntos. Simplemente hay que aplicar la expresión. Ahora, como es hacia adelante, voy a tomar estos 3, ¿no? Aquí ya cambiarían estos datos. El XY sigue siendo 0.1, el XY más 1 es 0.15, el XY más 2 es 0.2. Entonces sería función en y más 2, en x de y más 2, 1001.88, más 4 por función en x y más 1, 1001.78, menos 3 la función evaluada en xy, que es 1001.7, y esto entre 2 veces h. Hay que recordar el gráfico. Para el caso de la derivada hacia adelante y hacia atrás, h representa la distancia del primer punto al último punto. O sea, aquí h es de punto 1 a punto 2, o sea, vale 0.1. Y eso me va a dar el volumen molar parcial de sulfato. Y un signo menos. Sí, gracias. Me da 0.7 centímetros cúbicos por mol. Se acerca más a la pendiente de más o menos 1, ¿no? Habría que investigar el dato experimental, pero yo pensaría que este es el resultado que más se aproxima. Porque realmente el método no tiene forma de saber aquí que luego la función asciende. Para el caso de la derivada hacia atrás. De la derivada central sí, nada más que habría que ver que los datos coincidan exactamente con la tabla, ¿no? Yo diría que el resultado es 0.7 centímetros cúbicos por mol. Con los tres métodos ronda o 0.5 o 0.7, con los métodos numéricos. Con los métodos analíticos, les había mostrado el gráfico de la regresión con una regresión cúbica. También ronda como 0.93. Lo voy a localizar. Esta es la regresión cúbica. Con regresión cúbica me dio 0.93. Yo pensaría que este es el más preciso de todos los métodos, ¿no? Más que el gráfico, más que el de derivadas, porque este considera todos los puntos y una regresión casi de 0.99. Entonces el resultado debería rondar 0.93. Con derivadas numéricas nos da 0.7 más o menos. Con el método gráfico nos da 1. El método gráfico no es tan malo todavía. Ese sería el resultado y el análisis. Ya vimos los tres métodos y bueno, ya vimos que ese dato representa la aportación que tiene al volumen cada mol de sulfato de magnesio, ¿no? Si yo tomo que es 0.93 del método de regresión, significa que ya en la mezcla cada mol de sulfato más o menos aporta 0.93 centímetros cúbicos al volumen total. Ya vimos cómo se calcula el volumen molar parcial del agua. Entonces ya podemos explicar completamente cómo se comporta el volumen total de la mezcla.
Esa sería la respuesta y simplemente la conclusión. Y nada más para recordar, el volumen molar del agua se calcula con la regla de sumabilidad que ya vimos. Número de moles de sulfato por su volumen molar parcial, más número de moles de agua por su volumen molar parcial. Despejando, aquí la cantidad de moles de sulfato eran 0.1 moles, la cantidad de moles de agua es su masa entre el peso molecular. Y de agua se aporta 18 centímetros cúbicos cada mol de agua a la mezcla total. Si bien los volúmenes no son aditivos, pero sí los moles sí son aditivos. Esa sería la conclusión.